soy Daniel Granata. Gracias por tu interés en este curso de creatividad publicitaria de Doméstica. Puede que quizás seas de los que piensan que la publicidad es una profesión que solo sirve para vender productos que no necesitamos, pero en algún punto quizá hayas tenido la necesidad de encontrar a tu perro o vender, qué sé yo, un sillón para mudarte a otro departamento. De manera que nunca está de más el saber cómo intentar convencer a un posible público de que algo que tú tienes o que quieres compartir es valioso para ellos. Mi intención con este curso es llevarte de la mano, dicho de manera romántica, a través de todo el proceso creativo que se lleva a cabo dentro de una agencia de publicidad. Tanto si es tu primer curso en Doméstica como si ya has tomado otros cursos antes, este curso también tiene una parte práctica que complementa a la teórica, con lo cual vamos a ir completando diversos ejercicios que te van a servir para poder acometer un proyecto final en el que vamos a tener como objetivo difundir algo que probablemente odies o ames y que espero que al final te sirva para poner en práctica todo lo que pretendo contarte. El proceso en sí no es rocket science, no es complicado, todo el mundo debería poder dedicarse a la publicidad, todo el mundo es creativo, no es cierto que solo los creativos publicitarios pueden dedicarse a ello. Lo que sí es necesario es mucha práctica y muchos trucos que vas aprendiendo sobre la marcha. Lo que voy a intentar resolver aquí es apoyarte con muchas anécdotas que a mí me han ocurrido, unas de éxito, otras de fracaso terrible, que espero te sirvan para poder tener una visión más clara de todo lo que conlleva el generar ideas para promover servicios o productos. Antes de meternos en vereda, te quiero contar brevemente quién soy yo, qué he hecho, no tanto para que tú lo repliques, sino para que entiendas las cosas que de alguna manera me han marcado y me han llevado a hacer lo que hago, esperando que las que te han sucedido a ti te ayuden de la misma manera. Depende de dónde estés viendo este curso, mi acento te parezca un tanto extraño, también lo es para mí. Mucha gente piensa que soy de México porque es el lugar en el que he vivido prácticamente los últimos 12 años de mi vida, pero originalmente soy de un pequeño sitio llamado Cáceres, en España. Ahora te cuento un poquito más sobre este tema. Yo no sabía qué estudiar cuando salí del instituto y decidí estudiar ingeniería en computadoras. Si me preguntas el por qué, lo único que te puedo decir es porque parecía que era una profesión de mucho futuro. Posteriormente descubrí que me aburría mucho aquello que ya había decidido estudiar. Tuve la fortuna de toparme con un montón de programas multimedia que a mediados de los 90 servían para crear interfaces, artilugios con los que la gente podía interactuar y hacer que sucedieran cosas, y eso me cautivó. Así que ni corto ni perezoso, con dos amigos fundamos una compañía en la cual lo que hacíamos era intentar explotar esto que habíamos descubierto, ¿no? Y lo que hicimos durante mucho tiempo era crear proyectos en los cuales nuestra intención era sobre todo no repetir nunca lo que habíamos hecho en el anterior, siempre intentando proponerle a los usuarios un juego, algo interesante que tener del otro lado de su pantalla en su computadora. Así pasaron varios años, gracias a esta combinación de código, interfaces, curiosidad. Tuve la oportunidad no solo de empezar a hacer proyectos, sino empezar a dar conferencias o empezar a dar cursos, o una de las mejores cosas que me han pasado, que fue escribir libros. No tanto desde el punto de vista de gané mucho dinero, porque nadie gana dinero haciendo libros, salvo que seas Pérez Reverte o Murakami, no lo sé, pero yo encontraba mucha satisfacción en el hecho de escribir libros que posteriormente le sirvieran a la gente para mejorar en su trabajo. Agradecía mucho la posibilidad de recibir en mi inbox correos que decían: gracias a tu libro encontré un mejor trabajo. Me gustaba la sensación de no dejar a nadie indiferente a través de un texto, de una obra que ya había realizado. Y después de bastante tiempo llegué a una cierta sensación de, pues no querría llamarlo plenitud, más bien fue como una de esas etapas de valle en la que no sucede nada, ni bueno ni malo. Me dio mucha tristeza ver que estaba repitiendo lo que había venido haciendo desde hacía 2 años, lo cual era justo lo contrario al motivo por el que yo había comenzado mi empresa. Y por esas circunstancias de la vida, y después de haber viajado ya a México un par de veces a impartir conferencias y haber hecho muy buenos amigos, tuve la oportunidad de venir a trabajar a un recóndito lugar, descubrí luego,
en el norte del país llamado Saltillo, en el estado de Coahuila, donde unos amigos, Ulises y Miguel y Ulises, eran los fundadores de una agencia que posteriormente tuvo una época muy brillante. La agencia se llama Grupo W. Y allí estuve 4 años y medio muy ricos, muy valiosos, muy valientes, hasta que tuve la oportunidad de mudarme a la Ciudad de México a dirigir la creatividad de una agencia multinacional llamada J. Walter Thompson, tras lo cual, año y medio después, me cambié a otra compañía llamada Flock y de alguna manera empecé a apuntar a algo que me di cuenta que me sucedía todo el rato, y era que mi necesidad no era tanto la de estar en un lugar para ganar premios, que es algo por lo que se nos censura muchas veces a los que trabajamos en publicidad, sino que tiene que ver con una necesidad de aprender otras facetas de la profesión que yo desconocía y que necesitaba para ser un mejor publicitario, por así decirlo. Y de alguna manera mi profesión o mi vocación fue pivotando a la de intentar más bien compartir todo aquello que yo iba aprendiendo con otras personas para hacerles descubrir que probablemente podían ser mucho mejores en aquello que estaban haciendo de lo que ellos pensaban. Todo lo cual me lleva a este momento en el que mi interés de aprendizaje actual tiene que ver con la transformación digital de las compañías. Siento que muchas compañías están trabajando en 2016 como trabajaban las compañías de la misma industria en el año 75, cuando ni siquiera yo había nacido todavía, lo cual es un disparate en esta época de abundancia y hiperconectividad y demás. Y me apasiona también el diseño de futuros, la posibilidad de intentar cambiar el rumbo de la historia, que antes era algo que nos sobrevenía y ahora es algo que podemos intentar optimizar para elegir el escenario de futuro en el que queremos vivir, no tanto solo por nosotros, sino por los hijos o sobrinos o nietos que vayamos a dejar en el planeta. Esa es la descripción de mi perfil en LinkedIn, esta red social donde todo el mundo escribe su trayectoria biográfica de la forma más profesional posible en aras de encontrar un trabajo, mejores contactos, etc. La publicidad es solo una de muchas tareas que yo he realizado en mi vida. He trabajado en publicidad, he sido emprendedor, he sido periodista, he curado exposiciones, me dediqué a estudiar antropología. Y como puedes ver, mi trayectoria tiene mucho que ver con el mestizaje y con la creencia de que cuanto más sepas de muchos temas, probablemente mejor seas en aquello a lo que te dedicas, ¿no? Por eso nunca he dejado de tener sed de aprender y de compartirlo, porque también creo que compartiendo es como uno aprende a muchas cosas que aún desconoce, ¿no? Yo provengo de un sitio muy pequeño en España llamado Cáceres. Cuando me mudé a México era muy divertido porque me subía a un taxi y cada taxista me preguntaba: ¿usted no es de aquí? Así que al principio intentaba como librarme de la conversación, soy muy malo para el small talk y demás. La forma más lógica que encontré para explicar el lugar del que yo vengo es: Cáceres es un lugar que está a mitad de camino entre Madrid y Lisboa. Entonces ellos ya decían: ah, claro, sí, Madrid. Y Lisboa no sé si tenían tan claro dónde estaba, pero bueno, ya más o menos había un lugar en el mapa no tan desubicado como minutos antes, ¿no? Y esto es el primero de los consejos que te voy a dar en este curso, que tiene mucho que ver con la interacción social. Estamos en una época en la que todos tenemos teléfonos móviles, conexiones de datos muy potentes como para poder estar viendo algo en tu pantalla que haga que no tengas que prestar atención al resto del mundo, y yo tengo la impresión de que muchas veces nos perdemos un montón de cosas por estar todo el día en el teléfono. Una vez me dijeron, y es un consejo que he intentado seguir a rajatabla, cuando la persona que está hablándote percibe en ti un interés genuino por lo que está contando, puedes descubrir historias maravillosas, que finalmente la publicidad se basa en construir historias alrededor de los productos para los que trabajamos, y a cuantas más historias estés expuesto, probablemente mejor creativo seas, no solo publicitario, sino en general para la vida. Así que paso 1, menos teléfono, más hablar con la gente. Lo siguiente que te voy a contar es la forma en que yo aprendo hoy. Me recuerdo en un aula en la cual
todos teníamos los mismos libros de texto, donde los maestros explicaban los materiales que venían en esos libros de texto y donde los exámenes o tests básicamente consistían en una serie de preguntas cuyas respuestas tenías que haber memorizado de esos libros de texto de los que hablaba anteriormente. Así que, como puedes imaginar, la variedad de opiniones era bastante limitada, porque todos estábamos expuestos al mismo tipo de contenido. La única diferencia era el que había estudiado versus el que no, que traducido quiere decir el que tenía buena memoria versus el que no tenía nada que ver con la comprensión ni con el aprendizaje. Es algo que a mí hoy me persigue de cierta manera, pensando en cómo están aprendiendo los niños hoy en la escuela, de la misma forma en que nosotros aprendíamos hace 30 años, lo cual es ridículo. Y a mí me hizo pensar mucho en la forma en la que yo siento que mi cerebro funciona hoy, porque mi cerebro en algún punto decidió unilateralmente de pedirme permiso para memorizar lo que él cree conveniente. Son pequeñas píldoras de cosas que él va captando y las guarda sin yo saberlo. Y ese feed de datos lo que hace es, de repente, conectar cosas sueltas en momentos totalmente aleatorios, sin ningún propósito ni motivo. Por ejemplo, yo soy el típico que cuando está viendo esta movie Legally Blonde, descubro que el profesor de Reese Witherspoon es el que hacía de ingeniero de Titanic en la movie de James Cameron. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea, pero yo soy siempre el que dice, este tipo es el que salía en esta movie. ¿Cómo se llama? El asunto es que mi cerebro hace esas conexiones y de alguna manera asocia dos de esas informaciones que tenía guardadas para generar una nueva que se manifiesta de forma escrita o de forma verbal, etc. Es muy interesante porque de alguna manera muchas veces somos conscientes de lo que memorizamos o de lo que recordamos, pero hay otros muchos recuerdos que no sabemos que tenemos, porque son totalmente involuntarios, pero que de alguna manera también sirven para ejercer esta profesión de crear ideas para trabajar en publicidad. Yo, además, soy bastante prolífico en mis redes sociales, sigo a casi 23.000 personas en Twitter. Siempre intenté ver las redes sociales como una gran caldera de información de la que yo sacar enlaces interesantes o relevantes o cómicos o dramáticos, etc. Y mi teoría es la de que a cuanta más gente sigas, más probabilidad tienes de encontrar algo que pueda ser potencialmente interesante. Así como tu teléfono móvil tiene una cierta capacidad de almacenamiento cuando toma fotografías o graba conversaciones de WhatsApp, etc., tengo la opinión de que el cerebro también tiene una capacidad máxima de almacenamiento y que si no lo liberas de parte del material que tiene almacenado, pues no puedes meter material nuevo porque básicamente está saturado, dicho de forma resumida, ¿no? Así que en algún punto yo decidí que tenía que volcar todas esas conexiones que mi cerebro hacía, a veces voluntarias, a veces involuntarias, en forma de escritos. Y lo que hice fue crear un blog llamado gorditosybonitos.com, donde básicamente yo a lo que me dedico es a escribir y postular aquello que creo al respecto de la intersección de tres cosas que me gustan mucho. La tecnología, que es aquello que me apasiona, el devenir del comportamiento humano en base a cómo la tecnología va evolucionando. La publicidad, que por H o por B es la profesión a la que me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida. Y yo, mi persona, mis amigos, la cultura en la que vivo, las series que vemos, las películas que compartimos, etc. De alguna manera, para mí ese blog es el lugar donde yo pongo a prueba teorías que me sirven para luego enunciar postulados que me sirvan en mi trabajo. Me cuesta mucho pensar en que todas las respuestas a las preguntas ya las haya dado alguien antes, entonces yo pretendo tener respuestas, a lo mejor es la misma, pero encarnadas en una experiencia propia y no en base a lo que le escuché o leí a alguien a quien no conozco, ¿no? Esto que ves en pantalla, por ejemplo, es uno de los ejemplos más divertidos a lo que yo dedico mi blog, ¿no? Yo en 2010 me compré uno de los primeros iPads en Nueva York y lo compré en Nueva York porque no lo había ni en México ni en España. Cuando por fin salió en México, el producto era carísimo. Por el precio por el que tú comprabas un iPad en México, podías comprar el modelo inmediatamente superior en Estados Unidos. Y yo siempre he sido de la opinión de que las cosas no cuestan
el dinero que alguien te pide por ellas, sino cuánto tú las quieres. Por ejemplo, ¿te gusta mucho Radiohead? Estoy convencido de que tú pagaste por el disco In Rainbows, aunque lo podías descargar gratis, porque te gusta la banda y porque te gusta apoyar algo que disfrutas. Es una especie de remuneración. Y hay gente que hace fila de horas por conseguir el nuevo teléfono de tal o cual marca y normalmente no lo harían por ninguna otra, pero por esa sí. De modo que para mí el precio de las cosas se mide por el interés de las personas, en tiempo, en dinero. Así que, cuando por fin salió el iPad en México, poca gente podía comprarlo porque realmente era muy caro. Y yo tenía uno que ya no usaba, porque pasadas las 2 primeras semanas de frenesí, nadie sabía muy bien para qué diablos servía un iPad. No había Netflix, no había HBO, Facebook, que todavía no tenía aplicación. Era todo como muy primitivo si lo comparamos con hoy, 2016. Me pregunté, ¿cuánto puede llegar a querer la gente este iPad que yo tengo? Y cuánto puede llegar a quererlo no en dinero, sino en especias, en experiencias. Así que escribí en mi blog un texto en el cual yo hablaba de todo esto que te acabo de contar en aproximadamente 2 minutos e invitaba a la gente a que me propusiera algo que fuera relevante para mí a cambio de tener ese iPad para ellos regalado. Y lo cuento siempre con una sonrisa en la boca porque fue una dinámica muy divertida de situaciones muy demenciales, es la mejor forma de decirlo. Al final el iPad yo se lo acabé entregando a un ahora buen amigo, Jorge Cavazos. Él es un ilustrador de Monterrey, que casualmente era el autor de un cómic que yo leía y él me ofreció ser un personaje en el canon del cómic a cambio del iPad. Entonces yo le di el iPad, él creó un personaje granata al que le pasaban toda serie de aventuras y tropelías, rodeado de esos personajes de los que yo antes solamente era un lector, ¿no? Ahora era como partner de los mismos, ¿no? Pero lo que vino a demostrarme esta anécdota que te acabo de contar es el hecho de que realmente a la gente el iPad no le llamaba tanto la atención. El iPad era algo que caro o barato puedes comprar en una tienda. Y básicamente nadie hacía más labor que esa. Nadie decía, yo tengo un amigo que está haciendo una película, voy a ofrecerle un papel a Daniel a cambio del iPad. Nadie le dedica tanto tiempo a eso. En la vida de las personas es una cotidianeidad. El iPad era un pico de atención, después del cual, cuando yo decía que no me interesaba lo que tenían, ellos regresaban a su cotidianeidad. Y esto me vino luego como anillo al dedo, porque yo trabajé para un cliente que parecía que tenía un almacén lleno de iPads para todos sus clientes. Cuando abrías un crédito con su compañía, te daban un iPad. Siempre el iPad era como lo que parecía ser la guinda en el pastel de una oferta de un servicio increíble que realmente no lo era tanto, pero ellos pensaban que sí y además te regalaban un iPad. Y para mí esta anécdota es con la cual yo relataba, te voy a contar por qué creo que a la gente de verdad el iPad no le llama tanto la atención como a ti te parece. Y es a esto a lo que yo dedico el blog. Yo dedico el blog a poder hacer este tipo de cosas para poder postular ese tipo de teorías, porque creo que en esta época y sobre todo en habla en castellano, hay mucho él dijo, hay muy poco yo creo. Yo observo cómo alguien se sube a una tarima de un escenario, o yo aquí mismo diciéndote esto a ti que estás delante mío, y digo cualquier barbaridad y muchas personas únicamente lo retuitean, no lo ponen en cuestión ni en juicio. Y para mí el blog siempre me sirvió como una forma no solo de descargar lo que mi cerebro feed de datos tenía almacenado, sino de crearme una opinión. Puedes saber muchas cosas, pero no es hasta que las escribes que realmente te das cuenta de si funcionan como opinión o no. Y lo peor que te puede pasar con una opinión es estar equivocado y que alguien te corrija y aprendas a partir de ello. Si estás en lo cierto, pues tanto mejor, ¿de acuerdo? Lo que sí es malísimo es no tener opinión. Bueno, y eso es lo que te quería contar sobre mí, para que entiendas el por qué te voy a contar lo que te voy a contar en las siguientes lecciones, empezando por la próxima, que tiene que ver con mis influencias.